106.5. 4:13 minutos. El doctor Fidias Aristi, presidente del Consejo Nacional de Drogas, está con nosotros. Saludos, doctor. Bienvenido. Muy buenas tardes. Muy complacido y honrado de estar con ustedes. El placer es nuestro. Usted hace unos días en la discusión sobre acuerdos del Ministerio Público con personas acusadas de lavado de activos, vimos un titular en el periódico El Nacional que decía que los fiscales son lavadores, más o menos. Impactó mucho. El Consejo de Drogas es un organismo asesor del Estado y bueno, juega un rol importante en esto. Y se ha visto, hay discusiones sobre roles, no solo lo relativo a los acuerdos que llegamos con Estados Unidos sobre extradición. Levantamos la acusación aquí, luego ellos hacen un acuerdo del que no nos dan participación ni nos comunican, regresan y pueden venir a disfrutar sus bienes en un lavado efectivo al 100% de sus dineros y bienes, etcétera. Entonces, el concepto de esto, desde el punto de vista del organismo asesor en esta materia, ¿cuál es? Bueno, reiterar la posición que hemos asumido de manera pública. Lo primero es que en cuanto se refiere a las extradiciones, hemos sostenido desde hace varios años que las mismas se han constituido un elemento de impunidad absoluto. Es una negociación ostensiblemente favorable a los practicantes de la actividad del narcotráfico. Ha sido desvirtuada la extradición por sí misma es un instrumento jurídico útil, pero ha sido desvirtuada. Y cuando digo desvirtuada, lo estoy haciendo, considero, en la acepción más íntima de la expresión misma, más castiza, si se quiere, en cuanto a que ha perdido su esencia y ha perdido su vigor la extradición, porque la extradición lo que tiene por objeto desde su origen es impedir que el territorio de otra nación pueda servir de abrigo, pueda servir de cobija, de sombrilla, de albergue para evitar el brazo de la justicia. Pero eso estaría ocurriendo porque tiene debilidades el acuerdo de extradición de manera particular con Estados Unidos, o porque las autoridades dominicanas no han abrazado las normas como tal. Recientemente el embajador de los Estados Unidos dijo, bueno, es que nosotros no podemos determinar a quién las autoridades dominicanas devuelvan o no dinero. Él quiso decir, eso es un tema de ustedes, no nuestro. Bueno, es verdad. Entonces, ¿qué entiende usted realmente? Bueno, que lo que está diciendo, no sé, que nosotros deberíamos de hacer algo contrario a lo que hemos venido realizando. Que nosotros tenemos el deber de fortalecer nuestras instituciones jurídicas y juzgar a estos señores en nuestro país. Porque sin embargo, es voluntaria, finalmente, la extradición. Claro, es que nosotros estamos renunciando a un elemento esencial de la soberanía, que es el deber de juzgar en su territorio a aquellos que han cometido actos de esta naturaleza. En el caso específico de Toño Leña, el Estado Dominicano, el Ministerio Público desistió de una acción que tenía por ante la jurisdicción de la Romana para dar paso a que la Suprema Corte de Justicia pudiese extraditar a este señor. Al nosotros renunciar a la potestad del Estado, una potestad que él es inherente como Estado, a juzgar a a cualquier otro delincuente. Nosotros estamos entonces renunciando a ello y posibilitando que él llegue a acuerdos que nos impidan la persecución en nuestro país. Cuando los Estados Unidos solicitan a la República Dominicana la extradición a su territorio de un ciudadano dominicano o de un extranjero, en virtud del acuerdo de extradición que tenemos nosotros entre los dos países, no estamos, de acuerdo a lo que usted debería confirmar, obligado a corresponder a esa solicitud. Es decir, que tenemos también la opción de realizar un proceso internamente en la República Dominicana, claro, sí, y disponer las sanciones correspondientes. Claro que sí. Es que el principio es que a la persona se le juzgue
en el lugar de la comisión de los hechos o donde resida. Nosotros estamos renunciando a ambos criterios. Está diciendo renunciando. Estamos renunciando, pero estamos renunciando. Al mismo tiempo estamos admitiendo la debilidad institucional nuestra. Al mismo tiempo estamos diciendo que nuestros tribunales son insuficientes e ineficaces para juzgar a estos Bueno, señores. don Fidia, vamos a los hechos. Nosotros somos, de hecho, una vil colonia del imperio, sobre todo en temas como este. Desgraciadamente. Y llama la atención que en el momento en que hay unos movimientos de ultranacionalismo que protestan por cualquier cosa, de repente estemos viviendo esto, que sin ejército, sin que vinieran los 42.000 hijos de perra del 65, el país se haya convertido en esto. Porque esto de la ley de tradición, ¿de qué se trata? De que a los norteamericanos les interesa llevarse a Quirino, que Quirino le dé el nombre de los 17 generales y los 34 funcionarios altos y medios, no para ellos suministrárselo al Estado Dominicano, sino para ellos tener 34 funcionarios medios y altos y 17 generales en el bolsillito chiquito. Entonces esos son sirvientes de ellos, porque la DEA tendría el uso político a partir del interés norteamericano para decir: ahora, porque te pusiste fuera de lo que yo quiero hacer, eres un narcotraficante. Pero yo lo sabía de que Quirino me lo dijo. Entonces de repente estamos en una vil colonia. Ahora es peor todavía gracias a esa ley, porque ahora son prohombres de la patria, con todos sus derechos ciudadanos, pueden ser candidatos. Creo que si Quirino se lanza, no creo que tenga oposición en el sur profundo. No. Ahora, ante esto, la pregunta es: usted como presidente del Consejo, es decir, que es una voz con calidades, como dice Cristian, que hay que escuchar. El país está tomado por el narcotráfico. La política es una actividad empresarial, y dentro de esa actividad empresarial el narcotráfico y sus redes de lavado y otras cosas es fundamental. La lucha contra el narcotráfico, por los hechos, ha sido un absoluto fracaso. ¿Qué se piensa hacer contra esta realidad? La política en manos del narcotráfico, la actividad empresarial parcialmente en manos, a través del lavado, en manos del narcotráfico. Nuestros jóvenes perdidos, los barrios se vive fundamentalmente del narco, del colmadón, de la banca de puesta y la prostitución. Esa es nuestra realidad. ¿Qué dice el presidente? Ustedes han conversado así en los altares. ¿Qué se puede hacer? Porque la guerra, incluso la patria está perdida con relación a Estados Unidos, no al masacre. No. Lo primero, don Pablo, es lo siguiente. No podemos admitir ni que la guerra está perdida, ni que la permeabilidad de estos sectores criminales puedan tener significación tan contundente como quizás usted señala. La República Dominicana sí, ciertamente tiene un gran desafío, como todos los países del Caribe, porque somos un puente, somos un camino a un nicho que es fundamentalmente Estados Unidos, también Europa, de consumidores. Porque los Estados Unidos se han erigido en gendarmes, se han erigido en censores de conducta de todos nuestros países, sin tomar en consideración toda la putrefacción que internamente tienen ellos como nación, y la generación de un nicho tan enorme de consumidores, que es lo que posibilita y es lo que al final atrae a estos países a producir algunos y a otros a servir y a otros a servir de tránsito, desestabilizando nuestras instituciones. Porque en la misma medida en que el trasiego de drogas aumenta por toda la zona del Caribe, en esa misma medida tenemos mayores posibilidades de que se vulneren nuestras instituciones y se afecte nuestro liderazgo. La extradición específicamente con Estados Unidos, es más, el convenio mismo tiene un origen espurio. Es en el 1910 cuando nosotros aprobamos ese tratado, que tiene su origen en la Convención de 1907. ¿Qué fue lo que motivó
si es que nos quisiéramos remontar a los aspectos históricos, ¿qué fue lo que motivó ese convenio de extradición? Que en el 1907 nosotros firmamos aquella adyección que fue la Convención del 7, eso generó una repulsa de sectores nacionales, de sectores dominicanos, que inclusive produjeron la muerte de 2 encargados de aduana, porque la Convención del 7 le permite a ellos tomar las aduanas dominicanas. Fueron muertos por dominicanos estos 2 norteamericanos encargados de aduana, y ellos entendían que podían ser favorecidos en los tribunales y entonces exigieron ese tratado de extradición. Es decir, que desde su origen es terriblemente nocivo al interés nacional. Ahora, en la práctica de hoy, lo que nosotros estamos haciendo es sencillamente un gesto de arrodillarnos y de admitir nuestro déficit institucional. Contra eso nosotros nos oponemos rotundamente. Política siempre dirigida por los Estados Unidos en la región, y en ese sentido se han planteado muchas críticas a los resultados de esa guerra con el narcotráfico en el día de hoy, de si ha funcionado, de si ha valido la pena, de los muertos, de todo el engranaje social, de lo violenta que está América Latina, y de si esa era la política para debilitar a América Latina o no. Yo pregunto, ante todas estas consideraciones y otros aspectos, presidentes de América Latina que han planteado legalizar las drogas, ¿cuál es su opinión sobre la legalización de las drogas, tal como se legalizó el alcohol? Se habla de legalizar el cannabis y otro tipo de drogas de consumo para bajar la violencia, los niveles de violencia, los niveles de tráfico y tal vez apaciguar un poco el tema del narcotráfico. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Mi criterio es de rotundo rechazo a esa posición de legalización. Ahora bien, las drogas se han consumido siempre. Es una utopía pensar que van a dejar de consumirse. Ahora, las drogas como problema social de la envergadura que lo estamos teniendo en estos tiempos, es un producto de una cultura también de individualismo, de una cultura que ha sido fomentada de manera esencial por el modelo norteamericano, por un capitalismo salvaje, como se le llamó alguna vez. Ahora se habla de capitalismo solidario. Desde el Vaticano. Y anote ahí que la legalización parcial vendrá cuando lo decida el poder americano. Claro. ¿Por qué? Porque muchas de esas posiciones de legalización de las drogas, en el fondo lo que procuran es sustitución de esas drogas de cultivo por drogas sintéticas, por sustancias químicas que sean promovidas entonces como legales por los grandes emporios farmacéuticos. Ahora bien, las drogas son dañinas y yo creo que como política pública no se debe promover nada dañino en contra de la sociedad. Pero se permite la promoción del cigarrillo, que daña más que el cannabis, y mata más seres humanos que el tabaco mata, cannabis, el tabaco mata entre 6 y 8 millones de personas al año. Y lo que no mata se gasta muchísimo cuarto al Estado y a la familia. Ahora bien, nosotros no debemos escoger entre 2 venenos, ni mucho menos agregar nuevos venenos. Estamos de acuerdo, existe legalizado desgraciadamente el tabaco y desgraciadamente el alcohol. Señor Aristi, en otro orden, Dominicana se está estrenando en el tema judicial de los juicios abreviados y nos estamos estrenando en el tema de los acuerdos. De Estados Unidos tenemos algunas referencias, conservando a la vez las distancias que hay entre un sistema y otro. Y el caso de José Cruz, recientemente, falsificador de medicamentos, de manera indirecta, quién sabe cuánta gente murió por su acción, pero bueno, la Fiscalía llegó a un acuerdo, hay una cantidad de dinero importante que queda en manos del Estado Dominicano,
según la Fiscalía, es el dinero que se ha podido probar que él lavó. Y hay otro dinero que, según la Fiscalía, no pudo probar un origen ilícito y por ende se lo devuelve. Todo esto es legal, independientemente de que por lo menos yo puedo cuestionarle uno que otro aspecto. Ahora, usted, que trabaja en un organismo que tiene mucho que ver con el tema del lavado de activos y el tema judicial, ¿qué lectura hace? Para mí es absolutamente aberrante y obsceno esa tratativa, ese convenio que pero se es una hizo. ley un poquito vieja, inclusive. No, es que el Ministerio Público ha olvidado que estamos en un Estado social y democrático de derecho y que existen límites para las transacciones y que no es posible que una institución que ha sido creada la utilicemos en contra de la sociedad misma. El juicio abreviado, la potestad de transar, de hacer convenios, no es posible que lo llevemos a un exceso de un delito, de un crimen de lesa humanidad como es el que cometió este señor José Cruz, y un evidente lavado de activos que se le ha hecho de más de 40 millones de pesos. Porque nosotros, el Ministerio Público, para mí no tiene forma el Ministerio Público ni ninguna autoridad de trazar una raya de lo que es legal y de lo que es ilegal. Este señor admitió, como bien ha dicho la doctora, la comisión su admisión fue la que facilitó eso. Estamos cuestionando eso, o usted lo cuestiona, y a nivel que lo cuestiona también, en un contexto en que todos sabemos que en Moca, en una zona de Moca importante, una calle, se adultera, se falsifica, se hace de todo con medicamentos, que la gente respalda porque cree comprar medicamentos a bajos precios y lo que compra es porquería y como es porquería es muy cara. Entonces, por un lado, este individuo comete esa monstruosidad de hacer fortuna con la posibilidad de matar personas, pero se da una negociación en un contexto donde hay una zona libre de venta de medicamentos adulterados con licencia para matar. Bueno, pero es una situación lo que estamos haciendo de gran contradicción. Con este tipo de acuerdos, lo que estamos estimulando eso es que se trata de algo irrenunciable para el Estado, en la protección de la salud pública. La omisión que se haga en ese sentido es una omisión absolutamente culpable de parte de cualquier funcionario que lo hiciere. Y no estamos ni siquiera haciendo alusiones de orden personal. Estamos defendiendo lo que es la institucionalidad. No es posible que estemos frente a la inexistencia de límites para transar. Aún entre los particulares existe la imposibilidad de pactar cuando se rompe el orden público. Entonces, usted quiere un orden público mayor que la obligación del Estado de preservar la salud de la gente, sobre todo de los sectores empobrecidos. Entonces, cuando nosotros pactamos con esta criminalidad y al mismo tiempo les reconocemos una fortuna que él va a engrosar en el torrente económico, de la manera que fuere, que no va a poder trabajar de nuevo en... ¿Usted cree que eso tiene que ver con que estamos en año electoral? Y tal vez él es una pieza clave. Bueno, para mí es irrenunciable el deber del Estado de proteger a la sociedad dominicana en época electoral o en cualquier otra. Finalmente, a propósito de responsabilidad del Estado, el Estado hace lo debido, lo correcto, lo debido en lo relativo a la labor de prevención para el consumo de droga y para el tráfico de drogas. Es algo que tiene que ver con su responsabilidad directamente. Hace un grandísimo esfuerzo. Ahora bien, nosotros hemos insistido desde hace 3 años en el papel fundamental que tiene que jugar la familia y la escuela como elemento de socialización. ¿Por qué? Porque la población más vulnerable para el consumo de drogas es entre 13
y 20 años. Está comprobado que el que llega a los 20, 21 años sin haber consumido droga, solo el 3 o el 4% empieza a consumirlo. ¿Dónde está la persona en esa etapa? ¿Está en la familia o está en la escuela? La función preventiva es una responsabilidad compartida. Ahora bien, la mejor prevención es el ejemplo que se ofrece desde el hogar, desde la escuela o desde las instituciones públicas. Gracias, doctor. Y como doctor colofón, Fidias Cristian, Aristi, presidente del Consejo Nacional de Drogas. después de despedir al doctor Fidias Aristi, la información, ya somos 10 millones en la República Dominicana. A la 1:28 de la tarde nació en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Es un varón de 7 libras y 8 onzas, y como muestra de lo mal que estamos, el niño es hijo de una niña de 16 años. Cambio fuera, Maurice.